El número 22, libro escrito por Moisés, cuenta que los israelitas, cuando salieron de Egipto, acamparon en el país de Moab. Y su rey Balac, alarmado y temiendo la ocupación, mandó llamar a Balán el adivino con el fin de pronunciar maldición contra los hebreos. Pronunciar la bendición o maldición en esa época era común. Balán no era judío y vivía en Petor. El rey envía a los ancianos de Moab a buscarlo con las dádivas de adivinación en las manos, y significaba el salario que la costumbre mandaba pagar a los adivinos. Pero Balán no fue a su encuentro porque ya había recibido órdenes de Jehová de que no vaya con ellos, porque no podía maldecir al pueblo judío, porque el pueblo judío era bendito. No conforme, el rey envió príncipes a buscarlo y ofreciéndole más honras, pero Balán dijo que no. Aunque Balac le diera su casa llena de plata y oro, él no podía ir y maldecir al pueblo hebreo. Pero esa misma noche Dios le dice que vaya con ellos, pero hará lo que yo te diga. Y así que a la mañana siguiente tomó su asna o burra y partió con los príncipes. En el camino el asna vio al ángel de Jehová con espada en mano, y en el medio del camino se fue apartando del camino 3 veces, porque el ángel la iba acorralando y Balaam la golpeó 3 veces. Hasta que Jehová hizo que el asna hablara y dijera: ¿qué te he hecho que me has herido 3 veces con el palo? ¿Acaso he acostumbrado yo a desobedecerte? Y él respondió: no. En ese momento Dios abre sus ojos y ve al ángel de Jehová con espada en mano y le pregunta: ¿por qué has herido tu asna 3 veces? Yo estoy aquí porque tu camino es perverso delante de mí, y gracias a que tu asna me vio y se apartó del camino, yo no te he matado, porque Dios vio su corazón y sus intenciones. Balán respondió: he pecado, volveremos. Pero el ángel le dice: no, que vaya con ellos, pero hablarás solo lo que yo te dijera. Por fin Balán se encuentra con Balac, pero en vez de maldecir al pueblo judío, pronuncia palabras de bendición y a favor del pueblo judío, porque dice que el pueblo de Israel no puede ser maldecido porque Dios no lo maldice. Años más tarde, en Josué 13:22, describe que los guerreros de Moisés mataron a Balán a espada. Dios ve y sabe lo que pensamos, cuáles son nuestros intereses, aunque de boca para afuera digamos otras cosas. No podemos tratar de agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Al aparecerse el ángel fue para dejarle claro que no debía hacer lo que Dios le mandó a medias. Dios le quitó las vendas, le abrió los ojos, mostró su gloria y su gran poder, porque no lo mató. Y Balaam pudo ver esa montaña cuando le decía al pueblo la hermosura y majestad del pueblo de Dios. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad.
dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, déjame verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Abre mis ojos, Jesucristo, abre mis ojos, Señor. Quiero ver tu majestad, quiero ver tu gloria, Señor. Bendiciones. Amén.